Ante todo, Cartas al Ser es un libro muy personal. Como escribe el mismo Cristóbal, en él se decanta una conversación íntima. En el texto, Cristóbal comparte con nosotros una experiencia de vida. Más precisamente, comparte con nosotros su experiencia de pensar la vida, o sea, su experiencia de vida como filósofo. No nos entrega una postura filosófica, sino que nos habla de una vida filosófica. Por lo mismo, el texto es cercano. Leer a Cristóbal es como, en este libro, como conversar con él, después de comida en la terraza con una copa de vino y quizá un té. Nos cuenta, por ejemplo, de esos periodos de sequía que pueden, dice él, prolongarse por días en que la inspiración simplemente calla del todo. O también nos cuenta cuando de pronto se abre inesperadamente una ventana al pensamiento a través, dice, de fenómenos extraños, como que en la cima de una montaña de la cordillera de los Andes me encuentro con un perro igual al que tenía mi padre, ya fenecido. O también, dice Cristóbal, cuando comienza a ver una y otra vez la misma cifra numérica. Y claro, en ese momento él mismo agrega, ahí hay que ponerse en guardia para no arriesgar perder la salud mental. El texto trasluce anhelos y expectativas, y su tono casi afectuoso constituye una notable encarnación de lo que la filosofía es. Porque se ve que lo que ha movido a este filósofo no es la mera curiosidad, sino un cierto amor. Y sobre todo el libro trasluce agradecimiento. Agradecimiento de Cristóbal ante lo que le ha sido dado a entender a lo largo de la vida. Y quizá más agradecimiento todavía por lo que, no siendo entendible, ha permanecido como misterio. Acorde con ese tono personal e íntimo, escribe el libro en primera persona singular, ¿no es cierto?, tomando entonces esa estética tan propia de lo romántico, en que Cristóbal es el que se pregunta, Cristóbal contesta, Cristóbal se entusiasma con las respuestas, o se inquieta con las respuestas que él mismo se da. Pero no nos confundamos, no es un texto romántico, porque en este libro la verdad no se mueve de adentro hacia afuera, como sería lo propio de lo romántico, sino que se mueve de afuera hacia adentro, más bien como ocurre, por ejemplo, en el empirismo, donde las evidencias del mundo exterior tienen precedencia sobre la creatividad autónoma del espíritu individual. Cristóbal lo dice así: nos permitimos invertir las sentencias del Kybalión. En vez de como el adentro el afuera, será como el afuera el adentro. Entonces, si bien es cierto que Cristóbal nos habla de una vida filosófica y no de la abstracción que sería una postura filosófica, su libro, sin embargo, está marcado por la postura de la filosofía. Esto es, no escribe para expresar a Cristóbal Forzado, sino que escribe sobre encontrar conocimiento cierto de lo que hay. Esto no lo convierte en un libro de ciencias, por cierto, porque a diferencia del científico, lo que el filósofo busca conocer no es meramente las cosas que son, sino el ser de todas las cosas. Y esta pesquisa lleva el pensamiento más allá de la mera física. Esta pesquisa lleva el pensamiento más allá, como decía Jorge Villas. Las palabras de él solían ser llevar la filosofía, llevar el pensamiento al límite. Eran las palabras que siempre repetía. Y llevarlo al límite en busca de lo que es, diría Cristóbal. Ahora, Cristóbal dice que el impulso por entender lo que es siempre comienza con el asombro. El asombro que produce el solo hecho que haya lo que hay. Un asombro que todos compartimos. Mi mujer, aquí presente, Isabel, tiene una sobrina nieta, hace no mucho tenía 4 años. Entonces, la niñita fue sentada en la taza del baño y tenía que avisar cuando estuviera lista. Y llamó a Isabel, y no porque estuviera lista, sino porque tenía una pregunta que la estaba agobiando. Entonces llega Isabel, la mira desde su posadera y le pregunta: ¿de dónde salió todo? Entonces, expresando ella, ¿no es cierto?, esta urgencia de la pregunta sobre el ser, que surgió del más natural asombro de la niñita ante el hecho de que todo sea.
Una pregunta esta que la ciencia moderna no sabría siquiera formular, porque la pregunta no es ¿desde cuándo hay lo que hay? 13.000 años, 15.000 años, lo que sea el tiempo que en este momento se calcula para el Big Bang para atrás, ¿no es cierto? Y la pregunta tampoco es ¿cómo lo que hay evolucionó desde ese entonces hasta llegar a la materia, la vida y la conciencia que vemos hoy día? Entonces la pregunta es otra. La pregunta es ¿por qué hay algo en lugar de que no haya nada? Que es lo que se estaba preguntando la niña. Una pregunta que quizás para algunos solo la fe podría responder. Tema del cual también trata Cristóbal en su libro. Pero antes de llegar ahí, Cristóbal simplemente constata lo siguiente. Dice, lo único que hay es ser, y todo lo que hay es parte de él. Le dice entonces Cristóbal al ser, yo soy en ti. Cada ser humano es en ti. La flor, la roca, la nube, todo es en ti. Tú eres lo único que hay. Fuera de ti no hay nada. Entonces, como todo lo que hay es parte del ser, Cristóbal es parte del ser. Las dudas y las preguntas de Cristóbal son parte del ser. Las respuestas que Cristóbal va dando en el libro son parte del ser. Así se lo dice Cristóbal al propio ser, dirigiéndose a él. Le dice, ser, estamos en un epistolario. De más está decir que esto ha sido armado por mí. Aunque, por todo lo que venimos diciendo, supuestamente eres tú el que está arriba del drama. A todo lo largo, el libro juega con la ambigüedad y la incertidumbre sobre quién es el que habla cuando habla un filósofo. Incluido el filósofo que es Cristóbal, el que anima. Habla el ser en el sentido que algo de su realidad trasluce gracias a los esfuerzos del filósofo, por supuesto, o solo hablan los filósofos. Lo que es muy interesante en esto es el tono con que entonces Cristóbal hace revista a la historia del pensamiento filosófico. Presenta la postura de cada filósofo no como la palabra final de un genio, sino como lo que vislumbró parcialmente tal filósofo, porque el ser tuvo a bien susurrarle una perspectiva. Así, por ejemplo, Cristóbal escribe en un lugar del libro, le dijiste a Leibniz que eres fundamento. En otra parte del libro dice, le dijiste a Heidegger que si eres fundamento, ese fundamento carece de fundamento. En otro lugar, dice Cristóbal, le comunicaste a Platón que a la vez eres el bien. Y en otro lugar, a Agustín, a Jaspers y a Ricoeur les dijiste de distintas formas que quizá el mal también es. Le dijiste a Parménides que el ser es eterno. Le dijiste a Heráclito y a Marco Aurelio que es devenir y flujo. Con esta manera de decir las cosas, Cristóbal da una imagen de la filosofía mucho más amable y modesta que aquellos recuentos en que más típicamente uno se encuentra con un verdadero culto a la personalidad de él o los filósofos regalones del correspondiente autor. Cristóbal simplemente cuenta cómo el ser tuvo a bien que un filósofo dispara un ángulo de las cosas y que otro dispara otro. Ninguno de esos filósofos tuvo la película completa y quizá incluso no sepamos siquiera cómo conciliar lo que uno y otro vislumbró, pero en conjunto enriquecen nuestro entendimiento de la existencia. Por cierto que no todo lo que un pensador se le ocurra es algo que el ser le esté diciendo. Entonces, escuchar al ser exige tiempo y esfuerzo. Por eso Cristóbal le dice al ser, dice Cristóbal, tu hablar es silente, es el de un silencio hablante, y por eso demora tanto el transcurso de toda una vida para hacerse audible. Nada hay en esto que nos sorprenda, porque al fin y al cabo, Cristóbal nos habla de un camino de búsqueda y autoformación, y los caminos hay que recorrerlos, y eso toma tiempo. Algo que Cristóbal reitera una y otra vez de manera sumamente interesante es el doble carácter del ser. Cristóbal le dice al ser, palabra de Cristóbal, al mismo tiempo eres la mayor de las evidencias y eres también el mayor de los misterios. Le agrega, tus cualidades nos las muestras al modo de un anverso y un reverso,
Por el adverso eres fundamento, información, logos, palabra, lenguaje. Por el reverso eres ausencia, abismo y misterio. Por tu anverso, todo debe ser fundamento para ser lo que es, y esto permite que se despliegue sin límite nuestra razón teórica. Por tu reverso abisal, nos dejas endurecidos y en silencio. Pero Cristóbal no lamenta la dimensión de misterio de la cual no puede escapar la vida del filósofo. Por el contrario, dice, palabras de Cristóbal, hay que tomarse en serio que eres el misterio, lo que a todas luces es lo fascinante, cautivador y hasta embrujador de ti. Pero una cosa es la fascinación que produce el misterio y otra cosa es que el filósofo lo eche aquí. Por una parte, Cristóbal se resigna ante las limitaciones de su condición humana y entonces le dice al ser: hablas a dos voces, con la voz de la luz y de la oscuridad. Es como leer a Pablo de Tarso recordando a los corintios esas limitaciones de la condición humana. Vemos por un espejo veladamente. Pero por otra parte, si bien Cristóbal no ha tenido, que yo sepa, una conversión damascena, sí se lanza a explorar las posibilidades que podría ofrecer la fe, para ver más claro. Dice Cristóbal: y ahora, sí, escucho que me dice lo decisivo, que tiene calidad de revelación, en comparación con todo lo que me has venido diciendo, que el reverso del fundamento, el sin fundamento, el abismo, la ausencia, el misterio, pues, eres tú, Dios. Deus absconditus, Dios escondido. Y además, agrega Cristóbal, entrando en esto también una cuestión de salvación, tal vez se me ofendó la fe del carbonero, o la fe como apuesta, o la fe como santo. Sea como fuere, en ese momento Cristóbal hace fe y dice en su oración: recibimos el mensaje de Cristo como el enviado. Destaca Cristóbal el carácter del enviado porque desde antes ya había vislumbrado y dicho que el ser es el destino, y explica Cristóbal, el destino es justamente la finalidad y la misión que nos ha sido enviada. Finalidad y misión aquí encarnada entonces en Cristo. En este punto el lector podría preguntarse: ¿cómo es que aparece la fe en Cristo en las reflexiones de este filósofo que ha dicho expresamente que lo que lo mueve es la inquietante, irrenunciable y acuciante cuestión de la certeza racional? Pues bien, yo al menos entiendo su tanteo si considero que el cuarto evangelio, importante aquí porque es el único que se ocupa de la divinidad de Cristo más que de su humanidad, comienza identificando a Cristo con el Logos. Nos dice ese evangelio: en el principio fue el Logos, y el Logos era Dios, y el Logos estaba con Dios, y todo se hizo por el Logos, y el Logos puso su morada entre nosotros, y el Logos ilumina a todos los hombres que vienen a este mundo. ¿De qué Logos habla el evangelista? Pues si indagamos por el judaísmo helenístico hacia atrás, los estoicos, y seguimos camino, veremos que es ese Logos universal que lo gobierna todo y conforme al cual habría que vivir, el mismo del cual Cristóbal ya nos había hablado anteriormente en el libro y el cual el ser dio a entender con ciertos matices a Heráclito y con otros matices a Juan Evangelista. El hecho es que después de aventurarse por apuestas o saltos de fe, Cristóbal se encuentra, digo yo, donde mismo, en este Logos, y sin haber hecho retroceder las resistencias del misterio. Quizá por ello Cristóbal concluye que el precio de la fe es alto para un filósofo, y dice Cristóbal: aquella palabra, Dios, me conduce por el desfiladero de la religión, lo que implica que tiene uno que hacer demasiadas concesiones. Pero el viaje cambia al viajero, aunque esto lo llegue al destino esperado. Y en este viaje por los derroteros de la religión se reafirma el hecho que la pesquisa de Cristóbal no es meramente intelectual, sino vital. No busca solo conocimiento, sino transformación. Por eso le dice al ser que descubrirlo trae para nosotros la vivencia de despertar. En ese sentido, el ser es vida. Y además de ser vida, ya nos ha dicho Cristóbal expresamente que el ser es verdad. Y también nos ha dicho
que el ser es destino como finalidad o camino. Estas expresiones de Cristóbal son otro guiño al cuarto evangelio donde Cristo, el Logos, dice de sí mismo ser la verdad, el camino y la vida. La búsqueda de Cristóbal no es de mero conocimiento de esto aquí, sino de incorporarse a una manera de vivir, tras haber despertado mediante la búsqueda y gradual descubrimiento del ser. Y así desarrolla el libro esta conversación a lo largo de la cual Cristóbal abarca también una multiplicidad de otros interrogantes y enigmas que no he mencionado aquí, tales como lo eterno, la finitud, la tríada de lo verdadero, lo bello y lo bueno, la libertad, el azar, el principio de la razón suficiente, la justicia, etc. Es un gran libro. Lo disfruté enormemente. Le recomendaría a todos los presentes que no lo hayan leído, que lo lean. Y respecto del libro tengo una discrepancia que para mí es profunda, la voy a compartir con ustedes. Porque la confrontación también ayuda a resaltar y a perfilar aquello que se está confrontando. Cristóbal dice, en un pasaje hacia el final del libro, solamente y exclusivamente el pensamiento nos puede elevar a un punto en que logremos tocar al ser. Y en ese contexto desarrollo un poco la historia, también es cierto un poco lo que preguntabas tú, Aníbal, que esta búsqueda nació con ciertos griegos que iniciaron el pensar acerca de eso. Ahora, después de eso, lo que yo entiendo que Cristóbal desarrolla, y lo sintetizo para la síntesis mía, está diciendo, acto seguido, que el pensar del que contempla abre los caminos a la comprensión de estas verdades que en la vida nos importa acercarnos y tocar. Pero el hacer del que actúa los cierra. Y ahí tenemos una pequeña diferencia. En las palabras de Cristóbal, para no usar solamente las mías, lo dice de la siguiente manera. En nuestra vida activa, el ser no solo es olvidado, sino ignorado. Es en nuestra vida contemplativa donde suele asomarse el ser, develándonos algunos destellos de sí. Creo que en esto el autor está siendo injusto con la vida activa y que esa injusticia de desvalorizarla tiene algunas consecuencias, algunas muy concretas y otras más relativas a lo que estamos hablando. Entre consecuencias concretas, como lo veo yo por lo menos, está, por ejemplo, la manera en que hoy día las universidades forman a los estudiantes desconectándolos, no solo de la profesión, sino de la comprensión del mundo, precisamente por un énfasis medido en alejarlos de lo que es acción. Y es lo que a nosotros nos atañe. Uno pudiera decir que ver así las cosas estrecha un poco las posibilidades que cada uno de nosotros podría tener para buscar un camino que nos conduzca a encontrar esas verdades importantes. Aquí, en todo caso, no estoy hablando de la utilidad de lo práctico, sino que estoy hablando de la acción como fuente de comprensión del mundo y de conducción de la vida. Entonces, voy a dar un par de ejemplos y hacer un par de comentarios antes de Primer ejemplo. Se nos acerca aquí adelante un joven interesado en comprender el círculo. Entonces le pregunta primero al contemplativo, o a quien viene de la vida contemplativa, que dice un poco, pero no importa, ¿no es cierto? Y la respuesta probablemente va a ser, mira, el círculo es el lugar de los puntos equidistantes de un punto. ¿Entiendes ahora lo que es un círculo? Sí, al que me lo pida le puedo explicar. Bien. Le pregunta a otro que pudiera venir de la vida activa. Y la respuesta va a ser, toma un compás, fija un brazo, rótalo hasta llegar nuevamente al punto de partida, hazlo varias veces. ¿Entiendes ahora lo que es un círculo? Sí, porque al que me lo pida, lo puedo hacer. Entonces tenemos dos llegadas de lo que pudiera ser comprender el objeto de interés que es el círculo. Una, la capacidad de conceptualizarlo, la otra, la capacidad de hacer. Uno pudiera llevar esta metáfora, que tiene unas limitantes porque en matemática hay un área muy gris, pero uno pudiera llevar la metáfora para otros lados, digamos, a las cosas que a uno le interesan, y yo lo voy a llevar para el lado mío como ciudadano y abuelo. Segundo ejemplo. Entonces,
hay una persona que está sumida en un conflicto con otros seres humanos. Y entonces anda buscando a alguien que sepa, ¿no es cierto?, que conozca qué es lo justo y que sepa distinguirlo del injusto. No puede resolver eso. Entonces se acerca, el primer candidato que se acerca es un candidato que viene del mundo de la comunicación. Y le va a decir, yo conozco lo justo y sé distinguirlo del injusto, porque yo he pensado mucho sobre esto. Y he pensado lo que ha pensado Platón en la República, y he pensado lo que ha pensado Rawls en la teoría de la justicia, y he pensado lo que ha pensado mucha gente importante en los 2500 años que hubo entre medio de esas dos obras. Por lo tanto, yo conozco lo justo, sé distinguirlo del injusto, te puedo ayudar, confía en mí. El otro candidato llega, mira, yo conozco lo justo, sé distinguirlo de lo justo, te puedo ayudar. Ahora, francamente, yo no he leído ninguna de esas cosas que estaba escuchando recién, así que mucho menos he pensado en ellas. Pero fíjate que en los últimos 30 años he dirimido un centenar de conflictos comparables al que ahora tengo. Por eso, yo puedo decir que yo conozco lo justo y sé distinguirlo de lo injusto y puedo ayudarte en esta coyuntura, confío. Entonces tenemos nuevamente aquí dos candidatos que también se acercan a la comprensión del fenómeno que interesa, que llevamos el círculo sino la justicia, desde lugares distintos. La conceptualización, es el que lo conceptualiza y el que lo hace. Uno u otro. Aquí resulta interesante, ¿no es cierto?, la conocida reflexión de Giambattista Vico en su texto sobre la antigua sabiduría de los italianos, donde dice que la verdad es haberlo hecho. Verum esse ipsum factum, o verum factum, que suele traducirse a modo de forma, ¿cierto? Es interesante, porque está diciendo Vico, por ejemplo, es que todos nosotros tenemos acceso a la verdad de criar a un niño, de participar en una familia, de conducir una colectividad, de dirimir un conflicto, porque lo hemos hecho. En cambio, los planetas, las estrellas, el que accede a esa verdad es Dios, porque Él lo hizo, no nosotros. Nosotros podemos darle golpes de ciencia a la exterioridad de todo eso, aspirando a la certeza, normalmente con mucho éxito, pero no aspirando a la verdad, porque no lo hicimos nosotros. Ese tipo. Otra, dentro de esta, estoy simplemente tirando algunas pinceladas como para perfilar la confrontación que termina de describir la obra extraordinaria que estamos comiendo. Entonces, otra cosa que siempre me ha llamado la atención es la reflexión que hace Goethe, que pone en boca del Fausto. ¿No es cierto? Que al comienzo de la obra, el Fausto está traduciendo justamente el cuarto ejemplo. Entonces, lee la primera línea y dice, ya, en el principio fue la palabra. Y se queda pensando un rato y dice, no, podemos darle la palabra, el pedestal de ser el principio de todas las cosas, lo desecha. Después sigue pensando, a ver, en el principio fue el pensamiento. Y reflexiona un rato, tampoco, da su razón. Y finalmente ya le dice, bueno, ahora el espíritu me está acompañando y veo un poquito más claro. Y ahora puedo decir con tranquilidad y seguridad, en el principio fue la acción. Y tercera pincelada, que aquí se van a acordar, digamos que me acompañan en la edad que yo tengo, que se van a acordar de un gran programa de televisión que hubo hace 40 o 50 años atrás que se llamaba El ascenso del hombre, escrito, se extrajo del libro de un humanista muy interesante, la que era Charles Bronowski. Y Bronowski, observando el ascenso del hombre, ¿no es cierto?, escribe: tenemos que entender que el mundo solo puede ser asido por la acción, no la contemplación. La mano es más importante que el ojo. Ahora, dicho eso, no se trata aquí de eliminar un camino o eliminar el otro, sino que más bien uno diría, un camino posible para llegar a las verdades que nos importan, bueno, y el otro también. Eso va a depender de cada persona. Y si lo decimos así, vamos a estar totalmente de acuerdo con Krishna. Y ahí voy a terminar, ¿no es cierto? Porque en el Bhagavad Gita, que cuenta los instantes anteriores de una guerra feroz entre dos ramas de una familia. Entonces, en la mitad del campo de batalla está el príncipe en su carro de guerra, y a un lado con el ejército, al otro no. El príncipe tiene que dar el mando, ¿no es cierto? Pero el príncipe se derrumba en su carro, ante el horror que ve venir con la guerra y quien no es capaz de controlar. Y entonces en ese momento
su auriga se da vuelta, revela que es Krishna, y le dice, hay dos caminos para comprender, hay dos caminos para comprender la batalla de la existencia. Un camino es el camino de la contemplación y el otro camino es el camino de la acción. Entonces, la discrepancia que quería poner sobre la mesa es simplemente dejar abierta y no cerrar, como yo entiendo que aquí se está cerrando, la posibilidad de que hay otros caminos, especialmente el camino de la acción, para llegar en la vida a aquellas verdades que realmente nos importan. Dicho eso, Cristóbal nos ha dado un testimonio extraordinario de lo que es el camino o la encarnación de un camino de la contemplación para llegar o acercarse o tocar, como dice él, esas verdades que a todos nos importan. Muchas gracias.